No, Le no, acabo Lo no de mandar la pienso. esperamos. invitación. Lo esperamos a Carlos. Yo no pienso hablar. Bueno, pará. Ya habló el pulmón, va Agusti. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hacerlo entrar a Carlos. Buenas a Ahí todos, entró. buenas a todos. Ahí Estoy está. acá en Coronel Díaz y Libertador. Ruido de fondo, pero me mandaron la No pasa invitación, nada, entonces Carlos. entré un poquito. No sé de qué están hablando, supongo, pero no sé. De Rusia a Ucrania, Carlos. Bueno, felicitaciones a todos, cada uno con su posición política. Disfruten de este gran momento. Había mucha paz en el mundo, un poco de Con quilombo respeto, tiene que Carlos, haber. con respeto. Chicos, estoy comiendo, no puedo hablar. ¿Se Carlos, cayó? una pregunta. ¿Cómo ves a la OTAN y al resto de los países europeos actuando eh, en contra de Rusia, por ejemplo? ¿Ves que hacen algo que tenga de verdad peso? Y bueno, lo que han hecho es mucho, ¿no? Es enorme. Jamás se vio un boicot semejante a un país y además en tan poco tiempo. El boicot es total. Yo lo comparo, es mucho peor todavía que el que recibió Gaddafi en el 2011, el de Yugoslavia en el 99. Beto me hace acordar de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Contra Paraguay. O sea, acá Paraguay es Rusia. Si todos en contra, vamos rumbo al exterminio. Pero bueno, estás hablando de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética que pasó momentos dramáticos en su historia del siglo XX y que le terminó ganando la guerra a Hitler. Encima ahora es potencia nuclear y yo creo que están listos para usarla, ¿no? En caso de extrema necesidad puede ser que activen alguna bomba nuclear de carácter más restringido. Pero desde luego que yo creo que todo lo que se ha publicado está tergiversado. Los hechos en el campo de batalla no son lo que se publican. Los objetivos de Putin no son los que dicen que tiene. No es Hitler. Lo único que quiere es un poco de justicia en una zona donde la población rusa ha sido torturada, humillada, prácticamente viviendo en pogroms, como los judíos en la época del zar. No me estoy refiriendo a los rusos de la Ucrania oriental. Entonces el tipo pide justicia para esto. Algún día había que frenarlos. Y yo creo que el tipo quiere negociar, está siendo tremendamente moderado. Los combates han sido ínfimos, no es lo que se publica en todos lados. Lo que sí, el oriente de Ucrania, ustedes vean el mapa, está tomada ya por el ejército de Moscú prácticamente entero. Ahora viene y dice, bueno, va a haber un combate urbano en las principales ciudades, en Kiev. A mí me cuesta creerlo. Yo no me entra en la cabeza que van a entrar a Kiev. Lo que se denomina guerra de guerrillas, digamos. Pero no se van a exponer. ¿Para qué van a hacer eso? O sea, vos te imaginás el ejército de Moscú o el ejército de Bielorrusia o las unidades chechenas entrando a Kiev, nada más ni nada menos. ¿Para qué lo van a hacer? Explícame qué utilidad tienen. ¿Quieren tomar el territorio y boletear al presidente? Yo no lo veo. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con mi gusto, mi deseo, nada. Estoy en el marco del análisis político. ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para qué tiene que entrar a una ciudad y gobernar un pueblo extranjero? No le veo ganancia. Sí le veo ganancia a Moscú tomar las posiciones que está tomando y ponerse fuerte, preparándose para una contraofensiva. Eso sí. Carlos, te hago una consulta. Por ejemplo, ¿no? Según el análisis que vos haces de Zelensky y la población ucraniana como neonazi, ¿podría aplicarse lo mismo entonces al Estado de Israel? ¿El Estado de Israel es un Estado nazi? No, ¿cómo va a ser un Estado nazi? A ver, ¿cuál sería el fundamento? Vamos a hablar con seriedad. No sé, te estoy hablando en serio, porque vos decís que un judío, o sea, como Zelensky, gobierna bajo un país neonazi y que básicamente son todos unos genocidas matarrusos que lo único que hacen es matar rusos y judíos, son como unos, no sé, como unos chechenos que se volvieron locos. Pero a mí, sinceramente, lo que vos decís no me consta bajo ningún punto de vista. Entonces digo, si el accionar ucraniano te parece nazi, bajo la conducción de un judío, no sé, ¿se aplica esto entonces, No, como han dicho otras personas, al Estado de Israel? no, porque el tema es así, mira.
Hay 14.000 muertos en Ucrania Oriental en hechos represivos del Estado ucraniano contra las zonas rusas. Esto es desde el 2014 hasta ahora. Zelensky no está desde ese momento. Zelensky es un títere puesto para disimular, pero atrás de Zelensky, que vos decís, el tipo... ¿Títere puesto por quién? Bueno, ¿Por Soros? por Estados Unidos, por las potencias occidentales. Es un plan para tomar Ucrania, para que sea un territorio... O sea que para vos... Déjame terminar, loco. Déjame terminar porque dijiste unas cuantas cosas que merecen alguna respuesta. Dale. Zelensky es un títere, no tiene importancia. Ahora, Ucrania occidental es históricamente una concentración de grupos nazis y neonazis. Lo que pasa es que justamente usaron este tipo para tener una imagen diferente. Ahora, el Estado de Israel es el Estado más democrático, liberal e integrador que hay en el mundo. No existe ninguna cosa así. Su población está compuesta de personas, individuos, que viven en un estado de total igualdad ante la ley. Hasta vos tenés militares árabes en el ejército de Israel, cosa que a la inversa no existe, ni podría existir. Árabes, drusos, yo estoy de acuerdo en eso con vos, ¿eh? En eso último estoy de acuerdo con vos. Entonces, Israel es el estado más antinazi que puede haber en el mundo. Y no por ser el país de los judíos, es esencialmente un país antinazi. Así que no veo la comparación. Lo que sí se puede comparar, esperá, vamos a hablar bien. Lo que sí se puede comparar es que la reivindicación israelí en parte de los territorios ganados a los países árabes en la guerra que los países árabes iniciaron en 1967, o sea, los territorios que originalmente eran el Sinaí, Gaza, Cisjordania, Jerusalén y el Golán, de los cuales Israel ya no domina ni Gaza ni el Sinaí. El Golán lo incorporó por razones de seguridad, Jerusalén obviamente por derecho histórico o porque se le dio la gana, si no querés invocar el derecho. Y la Cisjordania partida en 3 áreas, área A, B, C, donde solamente el área C pertenece al Estado de Israel o es reivindicada por el Estado de Israel. Toda esa situación puede ser comparada por razones poblacionales y por modus operandi con la reivindicación que Rusia hace de territorios rusos en Ucrania. Esta es la comparación que yo hice hoy varias veces, casi en un llamado de advertencia al lector judío y al lector sionista, diciendo, guarda que a nosotros nos pueden pegar de la misma manera. Y de la misma manera como ahora le están pegando a Rusia, que no le pueden pegar más porque tiene la bomba atómica y porque es miembro permanente con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, de la misma manera, un día puede venir, no te digo un Obama, no te digo un Biden, te digo, por ejemplo, esta como se llama Cortés Ocasio, sale el presidente de Estados Unidos, entonces dice, voy a usar el veto de la ONU para no usarlo. Condeno al Estado de Israel y le pido que en 2 semanas se vaya del Golán. Y si no, vamos a tomar medidas internacionales. Y le hacen lo mismo que le hacen a Rusia ahora. Por más que sean hechos anteriores, que tengan 50 años, esas entre comillas ocupaciones, pero lo mismo se podría hacer contra Israel. Y estas son las cosas que yo veo. Y déjame decir una cosa más, perdónenme, estamos hablando con toda cordialidad. Déjenme decir otra cosa acá más que me preocupa, que lo anticipé en el Spaces anterior. Es muy grave que vos tengas un sistema monetario, cambiario, un sistema económico capitalista basado en la propiedad privada y en la propiedad privada de activos financieros. Y que, además de que el Estado emite moneda, regula la circulación, controla el lavado de dinero, Know Your Customer, que te autoriza operación por operación para girar, que venga un día al Estado y dice, no me gusta lo que hace tal o cual otro Estado, tal o cual individuo, yo te congelo la cuenta y no lo puedes usar más. A mí me parece que el sistema financiero tiene que ser de libre circulación y no se puede politizar de esta manera, ni siquiera con la propiedad enemiga. Y esto que está pasando ahora es el atentado mayor a la libertad de mercado que yo he visto en mi vida. Congelamiento de cuentas. Carlos, pero decirme eso sin llorar. Estamos en una guerra, amigo. Bancate la que se viene. Pero no. Si no se la bancan y van a empezar a llorar los rusos porque están perdiendo plata. No, pero no es porque están perdiendo plata. Del otro lado se están perdiendo vidas. Si van a empezar a llorar pero también déjame hablar a mí, Carlos. Pero también déjame hablar. Te voy a contestar lo que está diciendo. Te voy a contestar lo que está diciendo. Está bien, pero lo que quiero decir es, si van a llorar porque se pierden... a ver, no, perdón que te interrumpí. Contame esto como que no se están perdiendo vidas.
Mi posición ideológica en esto es, con irrelevancia de cualquier situación en los enfrentamientos y en los campos de batalla, el sistema financiero internacional no se puede tocar y no se puede politizar, porque es mucho más importante el valor de no alterar la circulación de dinero y la propiedad privada financiera que cualquier consideración que vos tengas política sobre un conflicto determinado. Y este Bueno, déjame argumento que yo te estoy contestarte. diciendo es válido también para los camioneros canadienses, porque es la misma medida. Y acá se está experimentando con Déjame esto. contestarte entonces. No, yo voy a Déjame terminar de hablar y contestarte. después te voy a dejar a vos y con toda cordialidad te voy a responder. Acá lo Dale, que se está entonces. experimentando, y este es el tema de fondo que es más importante mucho más importante todavía que la guerra de Rusia contra la OTAN y contra los socios de Ucrania. Lo que se está experimentando acá es suprimir todo el circulante monetario físico y anónimo, suprimir todas las transacciones anónimas y en un momento en los próximos años decir todo es bancarizado y todo es a través de monedas del Estado criptográficas. Vos en ese momento, cuando eso se haga, y esto es parte del plan, directamente tu libertad individual se suprime por completo. Vos pasás a ser un esclavo del poder de turno, porque un día te cortan la cuenta y no podés ni viajar en colectivo, ¿entendés? Entonces, estas son las cosas que nadie quiere ver, porque están todos entusiasmados con Putin, viste que no, que es lo peor del mundo, que lo echamos de la FIFA. Entonces, esto no es que yo ni siquiera lo tomo como una medida de guerra, lo tomo como una locura contra la libertad individual total y contra el sistema Se capitalista. llama guerra económica. Si van a llorar los prorrusos porque se está haciendo una guerra económica, sigan llorando. Pero Porque es la escúchame, idea. Alex. Y por otro lado, Alex, pero para un segundo, pues ya hablaste 15 minutos. Esperá. También, o sea, el espacio no es tuyo, ¿sí? Entonces, estamos hablando todos. Entonces, también. ¿para qué me invitan a hablar? Ustedes me invitaron a hablar. No, yo no te Si no invité, yo quieren no que te hable, no invité, yo no hablo. te invité. No, yo no te invité. Lo que te estoy diciendo es que el espacio es de todos. Ya hablaste, también Sí. déjanos hablar a nosotros. ¿Quién me invitó a esto? No, Carlos, no sé de dónde te llegó la invitación, pero está siempre invitado. Bueno, ok. Adelante, Alex. A ver, por eso, bueno, a ver, lo que vos decís me parece que es un planteamiento bastante estrombótico que voy a hacer a un lado y te voy a decir, de la misma manera que vos planteás esto, yo te digo, si vos decís que hay que estar, ¿no?, con esta idea de la propiedad privada, etcétera, etcétera, que no se pueden intervenir las cuentas bancarias, etcétera, el sistema SWIFT, etcétera. Ahora explícame, ¿qué decís vos de que Rusia, ¿sí?, no respete ni siquiera, ¿sí?, la soberanía de un país que reconoce como país soberano y se meta a bombardearlo porque lo quiere liberar o desnazificar cuando eso no le corresponde a Rusia hacerlo? En todo caso, le corresponderá a cualquier país que Ucrania invite a hacer esa acción, que no invitó a nadie, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, Rusia, de una manera absolutamente despótica y sin ningún respeto por la vida ni por la propiedad de todos los civiles que está amasando, se metió en ese país y lo empezó a bombardear. Entonces, vos te gusta respetar las cuentas de banco, pero no te gusta respetar la verdadera propiedad privada, ni la soberanía de un país, ni las personas que están en su casa que ahora tienen que reconstruir su casa porque Rusia le puso una bomba. O sea, es ilógico tu planteamiento. No tiene ni pies ni cabeza, Bueno, Carlos. No lo entiendo. No lo entiendo, que sinceramente no lo entiendo. ¿Puedo responder a eso? Claro que sí. Bueno, mi opinión con respecto a lo que vos decís, la cosa que voy a hacer es ponerme de tu lado ahora. Voy a comprar transitoriamente la totalidad de lo que vos acabás de decir. Y voy a decir que Rusia es culpable de todo, ¿ok? Esto es como una posición para contraargumentar. Vos tenés razón en todo. Rusia es lo peor del mundo. Ahora, aún poniéndome yo en esa posición y diciendo 100% culpable de Rusia, 0% culpable de Ucrania, Ucrania es la víctima, Rusia es el agresor, lo mismo yo te digo, el sistema monetario internacional y la circulación de fondos no la podés tocar. No, jamás la podés tocar, porque esa medida que se toma hoy está afectando a los que no son parte en el conflicto y está afectando potencialmente a cualquier país del mundo y está afectando potencialmente a cualquier empresa y a cualquier individuo. Hoy la forma de esclavizarte es meterte en un sistema de créditos y pagos, de pagos y gastos, donde a la simple voluntad política, por mal comportamiento tuyo, te sacan del sistema.
Y esto es muy Pero Carlos, no grave. me estás respondiendo. No me estás respondiendo. Querés defender una cuenta de banco, pero no querés defender la soberanía de un país. No entiendo. Bueno, O sea, pero Carlos lo que está Alex, advirtiendo es el bueno, comunismo bueno, 3.0. entonces yo creo que fui claro, Pero Carlos, hice una sos vos el que está diferenciación de argumentos. sos vos el que está justificando la invasión de un país soberano y estás Pero no, defendiendo la propiedad privada, pero al mismo tiempo estás diciendo que la propiedad Alex, privada puede ser totalmente corrompida por un país que está fuera del tuyo y que se puede meter a hacer lo que quiera. Vos lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo. yo no estoy diciendo eso, y yo te quise argumentar el tema este. Hoy, estas medidas financieras, bancarias y económicas afectan a toda la humanidad, no a Rusia. Totalmente, así como Bueno, la guerra. La guerra también afecta a toda la humanidad. bueno, pero esto afecta a cualquier persona en el mundo. Ahora, si querés ir al tema de fondo, yo no creo que Rusia sea la potencia agresora. Es una opinión. Yo creo O sea, que para vos Rusia no no es invadió la, Ucrania. no es la potencia agresora. Y por otro lado, vos tenés que entender, como yo observo la historia de Ucrania oriental, es natural que en Rusia se considere que eso es zona de ellos. De hecho, es zona de ellos, es parte del segundo mundo, no es parte del primer mundo. Ucrania occidental es otra cosa, es Polonia, pero Ucrania oriental es Rusia. Entonces no es que se metió, esa visión de que se metió en un país extranjero no es tan así. En la visión rusa no es así, especialmente por el tipo de población que hay ahí, que es rusa y prorrusa y están todos felices. No, primero y principal que eso no es así, o sea, lo que vos estás diciendo no es así tal cual como vos le decís, o sea, no es así. Empecemos por ahí porque hay varios estudios que demuestran exactamente lo contrario de lo que vos decís y son estudios serios. No conozco ningún estudio que revele lo que vos decís. Si lo tenés, pasámelo que con gusto lo leo y lo podemos debatir. Pero no me podés decir que Rusia no reconoce a Ucrania como una nación soberana porque después del Tratado de Minsk lo reconoce como una nación soberana. Entonces no me digas que no lo reconoció como una nación soberana. Si lo reconoció como una nación soberana, que se la banque, viejo, y que dejen de llorar. Rusia reconoció a Ucrania como nación soberana, Carlos. Lo lamento en el alma, pero es así. Sí, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ah, bien. Sí, te escucho bien. No, nada, porque bañé el teléfono. Las cosas en política internacional y en materia territorial no son estáticas. Eran Carlos, de una manera en un momento, después pasan a ser de otro momento. Mi pregunta es mucho más simple, Carlos. No, ¿sabés qué? No estoy de acuerdo con eso, porque entonces sabés que todo el mundo hace lo que quiere. A ver, Rusia reconoció a Ucrania como una nación soberana. Alex, ¿O no? Alex, ¿Sí o no? te voy a dar la razón. Yo creo que en el mundo no va más este tema de las normas pétreas y que no se puede modificar nada. Porque de hecho Estados Unidos ha hecho lo que se le dio la gana. Estados Unidos en los últimos 30 años hizo 2 guerras en el Golfo, hizo Afganistán, Libia, Siria, interviene como se le da la gana. Y porque Estados Unidos puede intervenir y los demás no pueden intervenir. Yo no estoy hablando de ese tema. Alex, perdón. ¿Sabés qué pasa, Carlos? Que dentro del sistema internacional, los países que ya son reconocidos por otros estados como soberanos tienen soberanía por sobre su territorio. Los países que ha invadido, que no lo respeto y me parece que están mal, pero dentro del derecho internacional están justificados, no son soberanos sobre su territorio. Si yo no tengo esa visión, yo soy abogado, no tengo esa visión sobre el derecho internacional, no creo que sea una cosa estática, y a mí no me olvida una norma ridícula. Y si no, preguntar a los Estados Unidos por qué partieron en pedazos Yugoslavia. ¿Por qué fomentaron esa guerra interna? Entonces no es cierto que no se pueden cambiar la frontera. Esto fue una intervención extranjera que sucedió varias veces durante toda la década del 90. Y con los países árabes pasó exactamente lo mismo. No, a ver, las fronteras se pueden cambiar. Un segundo, acaba de abrir un expediente de la Corte Penal Internacional y va a haber una investigación por crímenes de guerra en Ucrania de manos de Rusia. Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. No, bueno, va a haber una investigación. A ver, ¿qué es? ¿La Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia? Bueno, ya te digo, decime qué es. Corte Penal Internacional. Bueno, no puede ser parte de Rusia de ahí porque no es miembro firmado. Hay 4 países que no firmaron, que son los países más vivos del mundo.
Saben ustedes cuáles son, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China comunista y el Estado de Israel. No firmaron el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, así que no hay Está bien. competencia. Yo te estoy Pueden nada más investigar que igual lo que quieran, ¿no? estaba nombrando la noticia, Carlos, no te No, está enojes. bien, perfecto. Va a haber, Por otro escúchame, lado, no, va a haber cosas mucho peores que esas. Yo creo que a lo mejor la OTAN decide intervenir directamente también. ojalá y que le pongan un Carlos, freno a No, ese loco de ojalá que mierda. no, Para pero el que le perdón. gusta la guerra, va a ser una fiesta esto. Perdón, No me chicas, gusta ¿le la puedo guerra, preguntar no algo me a gusta Carlos? la guerra. Lo que no me gusta es que un psicópata defina lo que tiene que pasar o lo que no Bueno, tiene que está pasar. bien. Perdón, ¿le puedo preguntar algo a Carlos? Paren, no, antes Tiberio, Pache, si tenías la mano y Lacha se metió para decir algo y se fue. Lacha, si querés volver a entrar, manda solicitud. No, solamente para manifestar que coincido con Carlos que en política internacional, la política internacional es fruto de la acción humana, por ende siempre es dinámica, en eso tiene razón. Por otro lado, a ver, el concepto de guerra preventiva, que muchas veces avalamos de un lado y no del otro, yo tengo claro cuando el Estado de Israel o Estados Unidos utilizan la guerra preventiva para combatir dictaduras, elementos que ejercen el terror sobre la población civil. Y en este punto tengo clarísimo que el que es un tirano, que detenta la suma del poder público en Rusia hace 20 años, que no respeta la opinión de las minorías, que asesina a sus opositores, es Vladimir Putin. Entonces, cuando nos dicen, che, sí, es hipócrita tu postura, sí, claramente. Entiendo que la guerra preventiva la vale de un lado y no de otro. Y a los nazis, que en este caso para mí lo más parecido a los nazis es el accionar de Vladimir Putin, hasta el mismo lenguaje, la defensa de los que hablan como yo, de los ciudadanos que en algún momento se fueron a vivir a Ucrania. Tenemos que saber que la población rusa en Ucrania no es población nativa, ¿no? Durante el gobierno de Stalin se deportaron millones de ucranianos a Siberia y se implantó población rusa en esos lugares. Entonces, nuestra postura, creo que como país, claramente tiene que ser a favor del Estado y del pueblo ucraniano, también reconociendo que el presidente de Ucrania no es un nene de pecho, ¿no? O sea, en Ucrania, como dijo Carlos, hay violación de los derechos humanos, vienen siendo denunciados en foros internacionales hace años, fruto de un conflicto que se le impuso al pueblo ucraniano mediante la importación de una población que le era totalmente ajena a ese territorio. Por historia, por decisión de su pueblo, por reconocimiento de la misma Rusia, Ucrania es un pueblo soberano y como tal tiene derecho a firmar las alianzas que crea conveniente. Solamente eso, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta a Maslatón? Adelante, quiero hacer una Lacha. pregunta. Mirá, vos sabés que yo lo respeto mucho, Maslatón, no hace falta coincidir en todo para respetar a alguien, pero yo prefiero hasta pecar de sobreactuación. Yo creo que estamos en 1939 y comparto totalmente, él sabe mi postura respecto al dinero bancarizado, comparto totalmente el temor de eso, pero yo creo que hoy todo lo que podamos hacer para frenar a un tipo que amenaza hacer al mundo lo que fue Hitler en 1939, hay que hacerlo. Con los riesgos y los costos que se paguen. Y la pregunta es, a Carlos, suponiendo que el escenario fuera 1939, ¿estarías dispuesto si bien es contrafáctico porque el sistema financiero no es igual, pero a medidas de este tipo para frenar a un Hitler de 1939? Bueno, Lázaro, gracias. Mirá, no, yo creo que no es 1939 y Putin no es Hitler, pero vamos a suponer que yo diga que sí, que estoy de acuerdo con vos, que es lo mismo. No estoy de acuerdo en usar el sistema financiero para eso, de hecho no se usó en 1939 y nunca se debió haber usado. La banca suiza siguió funcionando con toda normalidad y los paraísos fiscales de la época en términos relativos también. El secreto bancario en el mundo era total y no había justificación de origen de fondo, ni lavado de dinero, ni todo eso. Yo sé que vos sos un tipo muy preocupado por los aspectos impositivos que en Argentina, por ejemplo, revientan la producción y el progreso. Es muy valioso lo que haces, pero yo quiero llamar la atención también sobre otra cosa muy peligrosa, que es la falta de libertad de circulación del dinero. Es una cosa de extrema gravedad. Cuando esto se bancariza del todo, somos esclavos del Estado.
No, Y acá lo que coincido se está haciendo es totalmente. experimentar, a lo que estamos haciendo acá es experimentar, estamos viviendo la experimentación. Vimos hace 2 años la experimentación del coronavirus para ver cómo reaccionaba la población y ahora estamos viendo este control del sistema financiero al extremo y el castigo que la gente sufre por su tenencia cuando se porta mal, y esto es un anticipo de lo que viene. Y lo que vemos de la guerra Ucrania-Rusia es una justificación de esto, pero es la cosa más importante. Ahora, puede ocurrir que a mí se me ocurra inclinarme por el lado de Rusia por una razón que ninguno de ustedes probablemente esté monitoreando en este momento. Porque ustedes van, tiene razón, no tiene razón, invade, es un país extranjero, hizo un acuerdo que reconocía, tira bombas donde no tiene que tirar, está justificado que uno mate a otro. Bueno, vamos a suponer que yo te diga, bueno, todo eso, sí, hay algo de eso, o las dos partes incurren en los mismos, te lo voy a decir así, crímenes de guerra. Pero puede ocurrir que yo, en una situación así, me ponga del lado malo de la historia, entre comillas, simplemente porque el lado bueno, el lado que se presenta como bueno, está tomando medidas que me llevan a mí a presagiar una sociedad totalitaria. Entonces, a mí como capitalista liberal y derechista occidental, como tengo miedo que el socialismo occidental se convierta en esto y que terminemos esclavizados por ese socialismo occidental de forma peor de lo que fue el comunismo soviético hace 80 años o hace 100 años, puede ser que a mí me convenga que existan otras potencias en el mundo que sean disidentes, como por ejemplo pueden ser China, India y Rusia, solamente para contrabalancear el poder. Y si en este momento se sale con la suya, Trudeau, Macron, Biden, estamos fritos. Y acuérdense en unos años, más allá de cómo termine este enfrentamiento y quién lo gane, o cómo termine la pulseada, o qué porcentual gane cada uno de estos, yo creo que no va a haber triunfo ni derrota para ninguno de los dos bandos, ni para Ucrania y la OTAN, ni siquiera para Rusia. Pero si llegaran a tener un éxito del 100%, los que ustedes ahora en general están defendiendo, el próximo paso es acabar con la libertad individual de ustedes. Y acuérdense de este momento político. Esta justificación, este momento político, es la base para avanzar en el sentido bancario de la esclavización nuestra a través del sistema bancario, que es lo que yo auguro que pasaría si Biden, Macron y Trudeau y toda la coalición presuntamente occidental se sale con la suya. ¿Entendés? Esto no tiene ni siquiera nada que ver con el conflicto. El conflicto es una justificación para imponernos algo que todos ustedes van a estar puteando dentro de algunos años. Carlos, Gracias. ¿te puedo preguntar, Maratón? Sí. ¿Me permitís? A ver, yo comparto totalmente lo que decís respecto al sistema financiero. Creo que el mercado puede inventar otro sistema financiero no intervencionista si el mundo se vuelve dictatorial desde ese punto de vista. De hecho, las cripto pueden ser una salida o lo que sea, el mercado inventará algo. Pero te hago una pregunta posta. Por eso yo te digo, en tal caso, sacame el diagnóstico de 1939, porque eso a mí me ciega, me obnubila. Es más fácil combatir un Macron, un Biden, cualquier muerto de estos, que yo comparto con lo que vos decís, es un socialismo occidental, que recuperar 50 millones de muertos, macho. O sea, eso, a mí para darte la razón me tenés que sacar de que esto no es 1939, porque yo si me paro en 1939 digo, loco, ¿viste la frase de Churchill? Si Hitler invade el infierno, yo llamo al diablo para darle una mano. Bueno, esto es un poco así. Yo entiendo todo lo que decís, todos son muertos, son todos así. Pero no, bueno, si lo que viene bueno, es está una bien. tercera guerra mundial y loco, ¿sabes qué? Sacame este quilombo. Lázaro, mira, yo obviamente que puedo equivocarme, pero vos me ponés en este punto de la historia, me decís, lo que está haciendo Putin se asemeja a Hitler de 1939 y yo no lo veo ni remotamente. Bueno, no está pasando eso. Usen otra palabra, hermano. Es los sudetes de la otra vez. Te hago una pregunta, ¿por qué Putin no hizo el quilombo cuando Letonia se metió en la OTAN? Queda a 60 kilómetros más lejos y bueno, yo te voy a decir, porque los 3 países bálticos fueron de los más disidentes en los tiempos soviéticos. Estaban oprimidos por la URSS, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, la primera cosa que pasó, no sé si te acordás, ya en 1989, 1990, se iban reconociendo esos países. Más Argentina fue uno de los primeros que lo reconoció y se enojó Estados Unidos porque Argentina vino antes que los propios Estados Unidos. Pero es distinto el caso de Bielorrusia, Ucrania, estos son situaciones distintas. Entonces, a esos 3 países había que dejarlos ir, de lo que es el ex bloque soviético. Te van a comerte, Carlos.
No, Lázaro, y mira, No, pero bueno, es como decir que yo tengo un perro díscolo, a ese lo dejo ir y a este que lo acaricio no se puede ir. ¿Dónde se vio pero eso? lógico, eran 15 repúblicas socialistas soviéticas, era imposible mantenerlas todas. De hecho Rusia, o la URSS post-URSS, que es Rusia, vivió un momento crítico muy fuerte desde el 92 hasta el año 99 prácticamente. Fue un desastre, se fundió varias veces, tuvo quiebra internacional, varios default. Alemania decidió salvar a Rusia, por eso Alemania está tan cerca de Rusia ahora. ¿Y por qué se decidió salvar a Rusia? Bueno, ya sabéis cómo son los alemanes, la compensación por el nazismo. Tiene enorme cargo de conciencia. Entonces, sí, bueno, vamos a ayudar ahora después de la que le hicimos en la Segunda Guerra Mundial. No, yo no veo el tema del nazismo, sinceramente no lo veo, y además no lo veo con la tradición rusa, no lo veo a Putin en eso, Pero Carlos, ellos son sí. los que le ganaron al nazismo. No, yo Ok. creo que es una Sí, chicana eso. eso está discutido. Pero escuchame una cosa, yo te lo pongo en duda eso, pero tengo un comentario. Si Putin fuera tan no nazi como vos crees que es, si fuera, no te digo, demócrata, y loco, el quilombo con Ucrania es un tratado de libre comercio y chao. O sea, ¿por qué lo invade? No, porque ahí está el problema, Lázaro. Yo sé que vos sos muy liberal y que tenés buenas intenciones en lo que decís, pero hay un elemento en el análisis y en la acción política del liberalismo occidental que nunca se tiene en cuenta, que son las nacionalidades y las lealtades nacionales. Son cosas que en Occidente parecen una boludez, pero en Europa Oriental, en el Medio Oriente y en Extremo Oriente pegan mucho esas cosas. Entonces no tiene nada que ver el libre comercio. Hay mucha gente que me pregunta, pero ¿por qué se pelean tanto en el Medio Oriente? Con el liberalismo se arregla. ¿Sabes lo que yo les digo? El Medio Oriente es totalmente liberal. ¿Vos creés que Hezbollah es antiliberal? ¿Vos creés que Al Qaeda es antiliberal? Que los judíos, todos son Pará, absolutamente pro Carlos. libre comercio. Te lo Las pido, guerras son por otra Estás razón. delirando Dejame mal, mirar las posta, te lo minas, digo. Carlos, O sea, dejame de joder. No escuché, porque hablaron muchos al mismo tiempo. ¿Me No, pueden no, decir de vuelta? no, yo te digo, esos lugares, va, qué sé yo, no sé, yo entiendo un carajo, pero si una mina no puede mostrar los ojos, muy liberal no es. No, está hablando de economía, Lázari. Eso de que una mina no puede mostrar los ojos, justamente de la naturaleza nacional que yo te estoy hablando. O sea, vos convivís con costumbres islámicas extremas en algunos lados, pero con libre comercio en materia de precios, y con libertad de ingreso y egreso de capital, y con tipo de cambio flotante. Así funciona el Medio Oriente. O sea que no todos los problemas que hay son de naturaleza liberalismo versus comunismo. Y este problema de Ucrania tampoco pasa por ahí. Ese problema de Ucrania pasa por un tema de alineamientos, nacionalidades, lealtades y relaciones internas de poder. Bueno, ya está. Yo creo que con eso ya está, ¿no? Está claro tu punto. Gracias, Lázaro. Y seguimos hablando. Después combinamos para hablar personalmente, si querés, en los próximos días. Por supuesto, cuando quieras. Gracias. Julia. Bueno, Carlos, gracias por venir. Saludos a todos. Paren, está hablando Carlos. Muchachos, no hablen todos al mismo tiempo. Carlos, desmuteate, te muteé recién. Abajo a la izquierda, Carlos. Sí, no, me estaba despidiendo simplemente. Gracias por la atención. Chao, Carlos. Seguimos atentamente los acontecimientos. No sé, la cosa está sumamente interesante. Gracias. Totalmente de acuerdo, Carlos. Muchas gracias por venir. Carlos, ¿son los chinos o son los socialistas No, Tiberio, occidentales? basta.